Muchísimas gracias por seguir ahí con su programa en un 2x1 Express, ahora por el Canal 3, cubriendo toda la República Dominicana y el mundo a través de la internet. Bueno, como anunció nuestro cronista deportivo Luis Méndez, tenemos con nosotros a Esmeralda Mancebo, quien es miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo y diputada al Parlacén, a quien aprovechamos para darle los buenos días. Buenos días, Esmeralda. Muy buenos días, gracias José Manuel y al público que está en sintonía, y yo feliz de poder estar acá, un espacio que antes nos veíamos, ¿no? Hace unos añitos atrás. Sí, porque usted es una excelente comunicadora, como dicen popularmente, un talento de la televisión. Gracias. Esmeralda, nosotros quisiéramos compartir un poquito sobre tu experiencia política. Antes de entrar en los temas pesados, ¿verdad? Porque siempre es bueno uno saber cuáles fueron los motivos y qué pasó con la parte política y cómo a ti te interesó participar en la política. Bueno, yo tengo 22 años de militancia partidaria. Yo cuando estaba estudiando en el bachillerato, leyendo historia, profundicé en el conocimiento de la historia de República Dominicana. Entonces ahí conozco a profundidad, ya no de referencia de nombre, sino a profundidad Juan Bosch. Entonces viendo el pensamiento de Juan Bosch y cómo él se preocupaba por los más vulnerables, esa identificación que tenía con la gente vulnerable, con los pobres, con los desposeídos, los que no tenían nada frente al poder, y yo siendo de un pueblo donde tú enfrentas muchas de esas cosas, pues eso me inspira pues a identificarme con la política y entendiendo que desde ese espacio se podía trabajar para hacer transformaciones positivas para toda la gente. Y luego los gobiernos de 1996 de Leonel Fernández me marcaron bastante, porque en San José de Ocoa hubo un impacto positivo de esos gobiernos, en el sentido que muchos jóvenes de escasos recursos pudieron ir a estudiar al extranjero, cosa que era inimaginable. Nosotros en Ocoa, un pueblo pequeño, entre montañas, que no tenía la apertura que hoy se tiene. No es lo mismo el Ocoa de hoy al Ocoa de 1996, la República Dominicana de 1996, más un pueblo en cierta medida aislado, porque para ir a Ocoa tienes que decidir ir, no vas a pasar, no es un pueblo de paso. Entonces, viendo cómo ese gobierno se impactó a muchos jóvenes y se preocupó por la educación se empezó a convertir en un paradigma. Nosotros teníamos que, los que estaban en el bachillerato los traían al palacio, le daban medalla, le hacían una serie de reconocimientos por sus capacidades y desempeño en académico. Entonces todo eso a mí me empezó a inspirar, y yo empecé a interesarme en esa organización política y en ese liderazgo, y entendiendo que desde ahí se podían hacer cosas positivas, y la parte educativa fue la que más me impactó. Esmeralda, el discurso del presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas el pasado viernes 27 de febrero, el presidente Leonel Fernández lo calificó como de ciencia ficción, alejado de la realidad. Usted, con mucha experiencia, diputada al Parlacén, me gustaría conocer su posición con relación al discurso. Bueno, yo igualmente, y no solamente yo, muchos dominicanos, lo consideramos que el presidente Abinader pues está desconectado de la realidad que se vive. Primero, no cumple con el mandato constitucional, porque él hace un recuento de 6 años. El mandato constitucional es que tú rindas cuenta de tu ejecutoria del año anterior. Además, un discurso cargado de muchas promesas de cara al futuro, como otras promesas que se hicieron y que no se han cumplido. El Silicon Valley que se iba a hacer en República Dominicana, el estudio de cines que se prometió en el 2021, el posicionamiento de República Dominicana con respecto a la inversión que se iba a hacer en Guyana en la refinería, el alquiler de tierras que se iban a hacer en Guyana para sembrar maíz, igual que como lo del cohete. O sea, siempre promesas estrambólicas para distraer de lo verdaderamente importante. Por ejemplo, el presidente Abinader menciona una serie de obras y quiso impresionar mencionando por provincia. En el caso de San José de Ocoa, yo he puesto hasta en mis redes sociales
videos y fotos de la situación de las obras mencionadas como entregadas. Está un ocoeño que se llama Ricardo Núñez, pues fue a él a recoger, ¿no?, las obras que el presidente había dicho. Primero, no son 25, y de las que había anunciado, la mayoría están sin terminar o sin iniciar. Por ejemplo, el puente de los Negros en Rancho Arriba, ni siquiera está iniciado ese puente. La situación de la carretera alta del Pinal, una carretera destruida. También está el tema de la carretera de Parra, no está ni siquiera ni un 20 ni un 10% de avanzada, 7 meses incluso paralizada, y fue de las obras anunciadas por el presidente Abinader como terminada. Un país, por ejemplo, que crecía alrededor de un 6%, es el promedio, que nosotros entre un 5 y un 6%, República Dominicana apenas creció un 2.1%. Entonces tú no me puedes vender un país que su economía esté presentando un crecimiento pírrico, que no esté ni siquiera a la mitad de lo que es su potencial de crecimiento, como que es un país que todo marcha bien, porque eso es un indicador. República Dominicana era vanguardia y ahora está en la retaguardia. Nosotros competíamos con Panamá por el primer lugar, siempre estábamos arriba o a la par con Panamá a nivel regional, y nosotros quedamos por debajo de El Salvador, que es un país pequeñísimo, que no tiene los sectores de la producción desarrollados como lo tiene la República Dominicana, que no tiene el potencial que tiene República Dominicana, y nosotros tenemos un 2.1 por debajo de El Salvador. Entonces, ese es el país que el presidente Abinader habla. El presidente Abinader habla de la recuperación del empleo, que nosotros, que ahora en el 2025, República Dominicana tiene una recuperación importante del empleo, y cuando tú revisas, pues tú te das cuenta que el 80% de sus empleos responden a que se llevó a la nómina pública esos nuevos puestos de trabajo que se han creado, que se corresponde con la realidad. Si tú tienes una economía que está creciendo 2.1, pues claro que te va a afectar el empleo. Pero también, Esmeralda, hay que reconocer que en los gobiernos del PLD no hubo COVID, y que ahora mismo la guerra de Rusia y Ucrania, todo eso tiene algún efecto, ¿verdad?, en la economía y en el desarrollo de las naciones. Mire, con respecto al COVID, igual Panamá, Honduras, Nicaragua, Guatemala, lo sufrieron. Y eran economías que estaban por debajo de nosotros. O sea, que si vamos al COVID, ellos también lo sufrieron. Con respecto al COVID, también se dieron flexibilidades fiscales que no se vieron, por ejemplo, en los gobiernos del PLD que usted menciona, o en los gobiernos pasados, en los gobiernos de Leonel Fernández. Leonel Fernández llega aquí en 1996 con un país que era prácticamente rural, con los sectores de la producción sin el nivel de desarrollo que tienen en este momento, con un Producto Interno Bruto de 18.000 millones de dólares. Cuando sale en el 2000, lo deja con 22.000 millones de dólares, con una serie de obras importantes y de transformaciones que se hicieron en apenas 4 años, el túnel de la 27, la expansión a nivel educativa, la mejora en los salarios para los maestros, para los policías, una serie de transformaciones importantes, el ITLA, que se hicieron en apenas 4 años, con ese tipo de economía que nosotros teníamos. Llega Hipólito Mejía del 2000 al 2004. Ese Producto Interno Bruto que lo encontró en 22.000 millones de dólares, lo retrocede a 18.000 millones de dólares. Estancamiento de la economía y una alta inflación, y más las quiebras de las instituciones financieras que se dieron en ese gobierno. Llega Leonel Fernández en el 2004, sale en el 2012, un Producto Interno Bruto de 65.000 millones de dólares. Leonel Fernández enfrentó la crisis financiera global, la crisis más importante después de 1929 de la Gran Recesión en Estados Unidos. Leonel Fernández enfrentó la especulación con los alimentos y los commodities. Ustedes recuerdan aquel discurso famoso que él fue a Naciones Unidas, incluso a hablar sobre la especulación que había en el mercado internacional respecto a esto. Leonel Fernández enfrentó los fenómenos de Olga y Noel, que afectaron a la República Dominicana de manera significativa. El PRM no ha tenido esos fenómenos de la naturaleza. Sí tuvimos el COVID, pero también el COVID, como fue en el aspecto de salud,
sí, los mercados globales tuvieron flexibilidades fiscales, hubo estado de excepción donde pudieron gobernar sin ningún control por más de 3 años. Hubo oportunidades y financiamiento y hubo colaboración internacional. Y otros países también han vivido eso, que estaban por debajo de nosotros antes de la COVID en su desarrollo económico, en su crecimiento económico, y han presentado mejor resultados que lo que nosotros hemos podido presentar. Entonces no podemos seguir con el tema COVID. Escuchándola a usted, parece que entonces todos los organismos internacionales que han estado elogiando principalmente el manejo de la economía, como es el Banco Mundial, la misión del Fondo Monetario Internacional que estuvo aquí en República Dominicana y estuvo elogiando el manejo de la economía. Esa parte de que te dice que la economía creció 2.1, eso se debió a muchos factores que tanto usted como yo y el mismo Manuel lo conoce, y sin embargo la República Dominicana se ha mantenido con un manejo estable de la economía. Bueno, esos organismos... Estamos hablando de un 8% del hambre a 3.6% según la FAO, que se ha reducido. Según los estándares, cómo se han cambiado para hoy medir el tema de esa pobreza y de la FAO y de todos esos organismos internacionales. Esos mismos organismos internacionales proyectaron que la República Dominicana iba a crecer por encima de un 4%. Y esos factores internacionales lo han tenido otros países. No podemos vivir siempre culpando a un tercero. Nosotros tenemos que hacer una retrospectiva y el gobierno tiene que ver en qué está fallando y por qué una economía que tenía sectores productivos bastante desarrollados, por qué no se están trabajando al nivel que deberían trabajarse. Entonces, en vez de usted vivir justificándose y hablando de la COVID, que hace un tiempo que pasó, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cuáles son las medidas económicas que estoy tomando para que esté pasando esto? Usted me hablaba, don Manuel, de la guerra y de las situaciones. El gobierno dominicano se ha beneficiado de la guerra. Le digo por qué. Porque a raíz de la guerra de Ucrania con Rusia, de Rusia con Ucrania, y los aranceles y la guerra con Trump, aquí hemos tenido que el dólar, como otros países han decidido hacer su comercio por las sanciones de Estados Unidos en otras monedas, hemos tenido un abaratamiento del dólar. Como toda mercancía, ante la falta de demanda, pues abunda, y ante la falta de confianza, porque como los países entienden que puede ser sancionado por Estados Unidos, pues han decidido hacer su comercio en otras monedas. Y eso ha beneficiado a la República Dominicana. Pero a diferencia de Leonel Fernández, que compró un barril de petróleo a $150 el barril, Luis Abinader ha tenido desde el 2022, que fijó incluso el precio de la gasolina cuando estaba a $110 el barril y no ha bajado en la proporción que ha bajado, ha comprado un barril del petróleo entre 58 y $65. También hay factores que esa guerra le ha beneficiado. ¿Y por qué no se han aprovechado? Cuando otros gobiernos también han enfrentado crisis, han enfrentado situaciones complicadísimas. Y ahora vamos a vivir todo el tiempo pensando que la COVID o que porque me halaguen, yo no voy a repensar cuáles medidas yo estoy tomando en materia económica que no está permitiendo que esa economía, que tiene un potencial promedio de un 6%, no está creciendo a ese nivel. ¿Cómo usted visualiza el perfil de la República Dominicana de cara al futuro, en los próximos 2 años, por ejemplo? Bueno, si el gobierno no toma las medidas y deja de decir tantas cosas y aplica la realidad, no es un futuro promisorio. Incluso ahora sí puede haber una complicación por las guerras. Ahora sí pudiéramos tener un descontrol en materia del barril del petróleo por la situación que se está dando con Irán. Eso pudiera tener un impacto importante. ¿Cuáles son las medidas que el gobierno está tomando para poder que en República Dominicana pudiera sentirse el efecto que impacte lo menos posible a los más vulnerables? Como pasó en el 2008, República Dominicana tuvo un desempeño distinto a muchas, incluso naciones desarrolladas, donde el impacto de esa crisis financiera no se sintió acá por las medidas inteligentes que se tomaron, como la tuvieron otros países. El gobierno incluso habla que República Dominicana se está trabajando para duplicar el PIB al 2036, pero dicen los economistas que para duplicar ese PIB hacia el 2036 nosotros tenemos que crecer desde ya 6.36 promedio al año. O sea, que sin ese crecimiento se quedó solamente en decir muchas cosas para conectar con la gente, pero que no se convierta en realidad. ¿Y no cree usted que las inversiones que está presentando el gobierno, Luis Abinader,
favorezcan precisamente eso. El año pasado entraron aquí 5.000 millones de dólares en inversión extranjera. Y ahora se perfilan otras inversiones importantes. Parece que no yo, sino los que son del área de las ciencias económicas, yo no soy del área de las ciencias económicas, no lo ven tan halagüeño como lo ha presentado el gobierno y han hecho sus pronósticos de que un país que para nosotros lograr esas metas deberíamos crecer 6.36 y que no se espera que para el 2026, además con las complejidades en el escenario global, República Dominicana pueda alcanzar un crecimiento por encima de un 3%. Esmeralda, mira, el Partido Fuerzas del Pueblo no parece, sino está viviendo una crisis interna en lo que tiene que ver con la dirigencia, porque hay un sector que prefiere que sea Omar Fernández y un sector que entiende que debe ser el presidente Fernández candidato para las elecciones de 2028. Yo tengo informaciones dentro de que una cosa es la imagen que se mande hacia afuera y una cosa es lo que está pasando. ¿Qué va a pasar con este asunto de indefinición en la candidatura? Porque todas las encuestas colocan a Omar por encima, pero con muchos puntos por encima de Leonel Fernández. Sin embargo, dirigentes de ese partido, otrora dirigentes que vienen del PLD, dicen que no es tiempo de Omar, que el candidato será Leonel Fernández. ¿Qué va a pasar ahí? Lo primero que tengo que decirle es que las informaciones que le están dando va a tener que conseguirse una fuente más confiable. De dentro. Sí, porque esa fuente al parecer no le está dando la veracidad de lo que está pasando, porque en la Fuerza del Pueblo no hay ninguna situación interna, no hay ningún fraccionamiento. Pero es lo que proyectan los dirigentes que van a espacios de televisión y a espacios de radio, que eso es lo que están manifestando. No creo que los dirigentes proyecten eso. Los dirigentes han dicho, muchos de los que van a esos medios, el candidato será Leonel Fernández, como lo decimos la inmensa mayoría dentro de la Fuerza del Pueblo. Nuestro candidato, nuestra decisión partidaria mayoritariamente es que Leonel Fernández va a ser nuestro candidato. A pesar de que las encuestas dan a Omar por encima de él. No, pero las encuestas del PRM y de los... No, del PRM no. Aquí hay firmas reconocidas. Esa no es la agenda de la Fuerza del Pueblo. Nuestros estudios y los que tiene el propio PRM, no para la propaganda mediática, no para crear en la opinión pública o situaciones que no tienen que ver con la realidad, porque si realmente el PRM quisiera o realmente ahí estuviese la competencia, no lo promoviera, porque nadie promueve a quien lo puede derrotar. Han sido tanto cañones que se han enfilado contra el presidente Fernández, porque la realidad es la fuerza, es el liderazgo, es aquel que el pueblo dominicano vislumbra y que ha visto con resultados, no con discurso, que en momentos de crisis, que siempre ha gobernado en momentos de crisis, es el gran solucionador de los problemas del país. Pero el grupo ACD Media dice lo contrario, lo que te está diciendo. El grupo ACD Media, mira, incluso ni siquiera le pudo poner menos en este caso el presidente Fernández, le da un 40% y nosotros tenemos un 47%. Pero nuestros estudios y los que tiene el propio PRM, Leonel Fernández tiene un 47% en intención de votos. ¿Por qué? Porque en momentos de incertidumbres y más como lo que está viviendo República Dominicana y el mundo, no solamente República Dominicana, la experiencia y los resultados son un factor importante en el momento que la gente necesita certeza. La gente quiere certeza y saber hacia dónde realmente va y quiere ir a un puerto seguro. Y ese puerto seguro y esa certeza la ha demostrado Leonel Fernández con hechos. En 30 segundos. El Parlacén, hábleme un poquito del Parlacén. El Parlamento Centroamericano es el órgano político del sistema de integración SICA, gracias al presidente Leonel Fernández en 1998, entendiendo que República Dominicana tenía que estar en los espacios regionales y además en otros ámbitos internacionales, para participar y posicionar al país nos introduce a este órgano del sistema de integración, entendiendo que los bloques regionales son una realidad y son los que nos permiten como países enfrentar los desafíos que se nos presentan en la sociedad, y cómo enfrentarlo de manera aislada es más complicado. Tú poder enfrentar problemas como el tráfico, el narcotráfico, el crimen internacional, problemas medioambientales, problemas migratorios, bloques económicos, acuerdos, ¿no? Porque solo somos pequeños, pero en grupos somos grandes. Muchas gracias, Esmeralda Mancebo, miembro del Comité Central
nacional del PLD y diputada al Parlacén. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Por su presencia aquí en el día de hoy en este programa en un 2x1 Express. Una verdadera esmeralda. Señores, nos vemos mañana por aquí, por Ahora TV, Canal 3. Adelante.